pero precisamente lo que hace la gente es traer cosas, como cuando uno iba de viaje y cuando no vendían cosas aquí y uno era chiquito y le traían de viaje, le traían chicles bazooka, que eso aquí no vendían, entonces, o blue jeans, que aquí tampoco había. Entonces, ese sentido de traer cosas y luego esas cosas se van quedando. De lo que nos tocó a nosotros en la Nueva Granada, pues vino de Granada en primera instancia y se montó en una carabela y pasó el mar y salió de Cádiz y llegó a Cartagena y se empezó a dar, como cuando siembra uno una mata que le regalan una semilla y se la lleva uno para su casa y la siembra y empieza a producir, y de pronto, como el clima es distinto, pues la cosa empieza a ser como un híbrido de lo que era originalmente y cómo se da en la tierra nueva. Y eso que vino dentro de la carabela, por ejemplo, fundamental fue el ladrillo. El ladrillo venía en la bodega de la carabela. Y con ese ladrillo, como si fuera un Lego, se empezó a hacer una arquitectura de material que aquí, por lo menos en nuestro caso, no había. Por supuesto en Machu Picchu sí, en México, en otras partes. Yo estoy casi haciendo un paso muy rápido sobre lo que representa nuestro sitio. Y pueblos como el de arriba, que es en España, y el de abajo, que es en Colombia, hubiéramos podido decir que hubo casi como que con una palita lo levantaron y lo trajeron y lo construyeron aquí. Porque es que es eso, el tipo que venía en el barco se bajaba del barco y hacía aquí lo que sabía hacer allá y seguía haciéndolo hasta que eso empezaba a modificarse. Y tenemos ejemplos como el de Granada y como el de Villa de Leyva, donde lo único que cambia es la ruana del campesino, pero si pensamos, pues es exactamente la misma cosa. Y las calles de Barichara y toda esa arquitectura que puede ser en Ronda o en Popayán, y cosas que vinieron fundamentales como el patio que venía desde Mesopotamia y que se montó en la carabela desde Andalucía y llegó aquí y se adoptó como esquema, y empezamos a tenerlo como culturalmente propio, y hasta llegamos a pensar que funciona divinamente, y resulta que no, en los climas calientes funciona tan mal como funciona bien en los climas fríos, porque no ventila, no es cierto. Entonces, pero lo volvimos nuestro, y esas apropiaciones forman parte de la construcción de esa tradición que todos empezamos a adoptar y a tener y con la que nacemos. Y esos patios de diferentes tamaños, como puede ser el de Santo Domingo de Silos o el de La Popa, y esa montaje de diferentes épocas que se van sumando, desde como en la muralla, con la arquitectura colonial, con la arquitectura republicana, y cómo el espacio público era de una manera y de un tamaño, y cómo ese mismo espacio público va cambiando y las arquitecturas neoclásicas empiezan a aparecer, y la arquitectura religiosa empieza a marcar también toda una época de cosas traídas. La manera de hacerse en Francia o en Europa empieza a llegar y empieza a usarse como el paradigma a utilizar. Y hay ejemplos como que empiezan a pasar en la costa, como el Hotel del Prado y como el Hotel Caribe, que todos son arquitecturas que vienen, que podrían y se repiten en otros sitios, ¿no?, del Caribe, como si fuera exactamente el mismo caso. Arquitecturas que las vamos adoptando y que ya las generaciones que nacen con ellas, pues las empiezan a sentir como propias, no las sienten tan recién llegadas. La llegada de la arquitectura inglesa, o cuando los arquitectos colombianos viajaban a Inglaterra o a Francia a estudiar, porque aquí no había facultad, entonces venían y unos hacían arquitectura inglesa muy bien hecha y otros arquitectura francesa también muy bien hecha, y entonces eso era lo que tocaba hacer, y se llenaron barrios enteros de esa cosa
que se aprendió a hacer muy bien y que tampoco era nuestra y que también llegó por otro camino. Y también llegó entonces el barco con el modernismo y empezó el desecho de todas esas cosas viejas. Con el 9 de abril en Bogotá se abrió la oportunidad de volver a ser la ciudad nueva, ¿no? Qué rico, decía la gente, que ahora sí vamos a construir nuevo todos esos vejestorios para el suelo con ellos. Entonces hay ese primer desprecio por esa tradición y la adopción de cosas contemporáneas en esa época, y empieza la modernidad a llenarnos los ojos y a llenar toda la arquitectura de la ciudad, y va caminando la primera mitad del siglo XX y toda esa influencia enorme se va gestando en ejemplos fantásticos que todavía existen por ahí, y hechos urbanos importantes, ¿no? Como la aparición del Hotel Tequendama y la Glorieta de San Diego. Esos eran hechos urbanos que cambiaban la cara de la ciudad. Aquí en Cali pasó lo mismo, en Medellín, en Barranquilla. Son momentos de la tradición y de la historia. Y luego otros gestos fuertísimos en las ciudades, como la modernización de las vías, la aparición de puentes, la construcción de torres. Primera torre en Bogotá, maravillosamente hecha en concreto, con todas las tecnologías, porque las arquitecturas también cambian cuando aparecen la posibilidad de materiales nuevos. Cuando apareció el concreto como material de construcción, entonces cambió la arquitectura, y la modernidad, cuando pudo no tener la fachada portante, sino tener una estructura de columnas y liberar la fachada, cambió la arquitectura. Y esas tradiciones se marcan en hitos urbanos, como cuando se inauguró el aeropuerto del Dorado, que también era un momento de la arquitectura, que no podemos saber si era arquitectura ya nuestra, si era modernidad hecha por nosotros, o que tanta contaminación tenía, pero era nuestra, ya la hacíamos nosotros. Y el edificio de Avianca, que también fue un hito en la historia de la arquitectura colombiana, que junto a muchas épocas, una al lado de la otra. Y la llegada del ladrillo, porque Bogotá no era de ladrillo, y ahí pasó una cosa, cuando viene Rogelio Salmona y con Guillermo Bermúdez hacen un edificio para el Banco Central Hipotecario con todos los cánones modernos, y lo hacen en ladrillo, y entonces pasa simultáneamente, empieza a pasar algo importante con el ladrillo. El ladrillo no lo tenemos nosotros ni por, yo creo que, o sea, el saber construir en ladrillo sí, porque vino en la carabela, pero el tenerlo a la vista no, porque parecía que no había alcanzado la plata para acabar la obra. Y entonces empiezan a pasar unos fenómenos fantásticos, que es cuando los ricos y famosos mandan a hacer su casa y la hacen en ladrillo. Entonces se empieza a poner el ladrillo de moda con el Chuli Martínez especialmente, y se pone tan de moda como cuando empezamos a usar blue jeans que vienen prerrotos y completamente desteñidos, ¿no? Ya no son nuevos, no, los venden desteñidos. ¿Pero por qué? Porque es que los que tienen con qué comprar los nuevos los compran desteñidos. Los que tienen con qué construir con materiales mucho más nobles lo hacen en ladrillo, y empieza esa ladrillización de Bogotá, que finalmente terminó contaminando el país, y coincide con esa venida a través de libros, de cosas, esa influencia fuertísima de Álvar Aalto, a través especialmente de Fernando Martínez. Cuando uno ve la obra de Fernando Martínez, sin que nunca hubiera ido a Finlandia, sin que hubiera internet en la época, ni nada de esas cosas, y sin embargo hay una producción simultánea de cosas con una modernidad entendida distinta a la centroeuropea, sino que es una modernidad de ladrillo con cierta pobreza, como la que tenemos nosotros también. Y sus obras y sus cosas pues perfectamente hubieran podido merecerle un Pritzker como a Barragán, si Bogotá hubiera estado en el mapa del mundo en ese momento, y como no estábamos, pues pasó de agache.
y Enrique Triana, que estudió en Estados Unidos y viene también con otra fuente de modernidad, y Dicken Castro haciendo su casa, que también fue un ejemplo para todo el mundo, y por supuesto Germán Samper, que nos acompaña aquí y que ha sido nuestro maestro, cómo explora materiales nuevos, como materiales viejos usados a lo nuevo, y cómo aparecen edificios en Bogotá con esa modernidad que ya empieza a ser propia, que ya se empieza a reconocer como propia, no es tan traída, ya es una expresión moderna propia con torres, con la Torre Uji, con el edificio de Cuellar Serrano Gómez, y que uno diría, esto ya empieza a ser más colombiano, porque uno no lo encuentra ni en Lima ni en otras partes, o sea, es la misma modernidad que cogió un camino propio. Y Camacho y Guerrero, y los proyectos del Lago de Sáenz acá, y también expresiones del uso de otros materiales, como el bambú, o la iglesia de Josi, usando esas mismas cosas y hecha ahora contemporáneamente. Y Daniel Bermúdez utilizando el concreto, que ya se volvieron obras fundamentales, muy importantes, de concreto, y resulta que nosotros hace 20 años el concreto no lo sabíamos, lo teníamos que forrar porque nadie sabía fundir concreto bien, siempre quedaba mal, y entonces tocaba enchaparlo en algo. Por eso los edificios están llenos de cristanac y de baldosines y de cosas, porque nunca quedaba concreto a la vista, eso no lo lográbamos nunca. Y ahora sí ya se está logrando, porque ya está habiendo ahora, después del ladrillo, una nueva cosa que se llama, ahora sí podemos construir en concreto, y empiezan a aparecer obras de estas. Enrique Triana también cambió su cara, ¿no? Cómo se pueden hacer cosas que parecen de Nueva York, pero que no están en Nueva York, están en la Candelaria y tienen cara de la Candelaria además. Y entonces, no sé, este computador, ¿por qué las obras de Rogelio las brinca? Debe ser que no lo quiere, pero bueno, ahí va la biblioteca, y bueno, y esta casa, ¿no? La biblioteca, y la obra de Rogelio está hecha toda en ladrillo, maravillosamente hecha para el ladrillo, y al final entonces se pasa a turrón, porque estas casas traen esas copas, pues se las podría uno comer, ¿no? Son como de turrón, ¿no? Y fantástico, y hay toda exploración maravillosa de los nuevos materiales, y Felipe González también prueba cosas para Argos, y Daniel Bonilla hace una iglesia muy contemporánea en concreto, ya como que el ladrillo no corresponde usarlo. El vidrio también ahora, porque es que la arquitectura cambia cuando se puede hacer otra cosa. En la arquitectura colonial tenían vidrios chiquitos, pero porque no vendían grandes, o sea, si no, de pronto los tipos hubieran hecho grandes, pero como vendían chiquitos, y ahora que venden grandes, pues usamos grandes, y las cosas van cambiando. ¿Y qué es tradición? Pues tradición es la sumatoria de todas esas cosas que son como de nuestra familia, con las que nosotros nacimos, las que vimos desde chiquitos, y son como nuestros papás, nuestros abuelos, y nosotros pensamos que son de acá. Qué sorpresa cuando nos dicen, no, ese estilo vino de Francia. Ya, yo no sabía, yo como lo vi ahí desde que nací, me parece que eso estaba aquí desde siempre. Y las nuevas cosas, pero es que yo no creo que haya una brecha tan grande. Yo creo que la sociedad va registrando en su arquitectura lo que va pudiendo hacer, y la información hoy en día, por lo tanto, claro que es mucho más rápida, más corta, más fácil. Tenemos a la mano todo lo que está pasando en el mundo. No se demoraba 2 meses para venir una carabela con un ladrillo en la barriga. Ahora viene inmediatamente en internet lo que están haciendo en cualquier parte. ¿Y por qué no? Todo eso es parte de nuestro patrimonio, y se va a ir volviendo parte de nuestro patrimonio. Y hacer casas de concreto hoy en día es perfecta, no es snob, no era la casa del arquitecto, siempre el arquitecto hacía su casa en un material que nadie hacía, ¿no? Porque era la casa de él, y entonces él experimentaba y hacía toda clase de cosas, pero para los demás no se podía. Hoy en día sí se puede, y la gente vive feliz con esas nuevas cosas que les estamos proponiendo, y que son la mezcla de muchas cosas que vienen de muchos lados. Entonces nuestra tradición, nosotros también estamos formando tradición.
A mí no me gusta el término cuando hablan de la ciudad histórica, el casco histórico de una ciudad. Toda la ciudad es histórica, la hecha esta mañana también es histórica, porque toda hace parte de la historia y no podemos decir que es tradicional solamente lo que nos gusta de una época. Eso no es cierto, es como si a nosotros nos gustara una persona, pero cuando estaba entre los 12 y los 14 años, después ya no nos gustó. No, ¿por qué? O sea, las personas son como son toda su vida. Y estamos llenándonos afortunadamente en este país de arquitecturas que están hechas acá, y ¿por qué vamos a decir que ahora sí se perdió la tradición? No es cierto, estamos haciendo tradición nosotros también, y creo que esa enseñanza de hacer buena arquitectura se debe poder hacer siempre. Muchas gracias. Después de las charlas haremos un conversatorio de todos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Enrique para... Bueno, como lo dijo el doctor Carlos Campuzano, recibamos al arquitecto Enrique Larrañaga del hermano país de Venezuela, que siente esos aplausos para darle la bienvenida a nuestro hermoso país y especialmente al Valle del Cauca. Bienvenido. A mí me dijeron que me apurara, pero también me habían dicho que íbamos a tener un tiempo para hacer unas pruebas de video. Entonces, como tenemos la mala maña nosotros de trabajar con Mac, los muchachos están preocupados que yo voy a pasar varios videos, tengamos problemas, ¿no? Entonces voy a poner uno que no viene en la presentación para no revelarle, ¿no? Pero para saber que corre bien. ¿Me pones que se vea la pantalla? Se me perdió. Ajá. Bueno, lo primero es que no está conectado el audio, que debería estar funcionando. Se ve razonablemente bien, ¿no? Ok, entonces quitemos eso y nos vamos de una vez con la presentación. Que esperemos corra sin problema y no sea excesivamente aburrida para ustedes. Oye, ¿no hay como un atrilcito o algo donde yo pueda apoyar esta carpeta? ¿Habrá? ¿O una mesita o algo? Bueno, voy comenzando en cualquier caso. Muchas gracias a todos los que me invitaron, a María Claudia por su paciencia y a ustedes por estar aquí. Ladrón de imágenes contumaz y confeso, aún no convicto, puede que muestre alguna de un presente. Si es así, agradezco el préstamo, no pago derechos porque dejaría de ser robo y eso arruinaría mi reputación. Cuando uno viene de Venezuela y comienza a hablar o a leer, que es todavía más aburrido, pero prometo no perturbar su sueño mientras no ronque muy fuerte, diciendo que está feliz de estar aquí, en esta linda ciudad, de gente bella, entre tantos nuevos mejores amigos, se arriesga a sonar como reina de belleza o como presidente. Sobre lo primero, mi apariencia despeja toda duda y me cuesta demasiado mentir para plantearme lo segundo. Pero de verdad agradezco la oportunidad de conocer una ciudad insólitamente cercana a la mía. Ambas honran en su nombre al apóstol Santiago, en cuyo día fueron fundadas
ambas. Ambas están a unos 1000 metros sobre el mar, acogidas por cordilleras majestuosas, ocupan casi igual área y tienen una población prácticamente idéntica. Ambas corren cardinalmente. Los años 30 del siglo pasado detonan cambios en ambas y ambas son sultanas y salseras. Además, hablaré de Caracas, una de mis 2 mujeres favoritas. Presentaré proyectos hechos con la que más amo, Vilma Obadía, con quien comparto casa, oficina, deudas y perros, es decir, todo lo que tenemos. Y como no está aquí, puedo endosarle todo lo malo. Presentar el primer día permite que otras ponencias diluyan esta y ganar indulgencias con escapulario ajeno cuando digan qué bueno estuvo lo de Cali. Y el tema propuesto, la tradición, es además mi favorito. Pues vengo de una ciudad y un país donde es casi obligatorio declararse sin tradición, porque hemos abolido todo. No se puede no tener tradición, como no se puede no tener ADN. Aunque odies que te digan, hablas igualito a tu papá, o te pareces tanto a la tía fulanita. Todos venimos de algo y ninguna expresión, visión o aprehensión es producción propia. Pero la maravilla de pretenderse huérfanos de tradición es que permite llevarla dentro, de un lado a otro, una valija que sin imposiciones ni imposturas nos lleva también. Como el director ciego que con la ayuda de un hijo que no sabe suyo, ahí debería haberse disparado un video. ¿Qué haces? Estoy tratando de reconstruir alguna de tus fotos. Termina de editar su película con los ojos del afecto, el recuerdo como brújula y la claridad de lo íntimo. Tengo una casi entera. O los ardides de Jacinto y Romero por burlar a los cagatintas del doctor Holguín hasta llevarse a cuestas la verdadera Casa Uribe, la que persiste más allá de paredes caídas y explosiones estruendosas. Procede a solicitar la colaboración de la fuerza pública. Creo en esta tradición para llevar una sin cargas que aplasten, ni obstáculos que estriñan, leve, aunque repleta, cobijándonos bajo ámbitos diversos y hasta yuxtapuestos, tan ligeros como nuestra destreza para acometer la aventura, de imaginarla, es decir, soñarla iluminadamente y darle imagen, sin convertirla ni convertirnos en parodia atrapada. Dice T.S. Eliot que la tradición no se hereda y obtenerla exige gran esfuerzo. Primero, sentido histórico, una percepción no solo del pasado, sino de su presencia, de lo intemporal tanto como de lo temporal y de lo temporal y lo intemporal simultáneamente, agudamente conscientes de nuestra contemporaneidad. Octavio Paz afirma que es difícil definir lo que somos, pero nuestras obras hablan por nosotros, porque el tiempo es una sustancia maleable y
Entre tradición y modernidad hay un puente. Aisladas, las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra le responde dándole peso. ¿Y qué es la modernidad? Hay tantas modernidades como sociedades, cada una tiene la suya. Hay también tantas tradiciones como personas, ensamblajes distintos de diversas fuentes, objetivos y diferentes, diversas fuentes, objetivos y procedencia, transformados según las vivencias y surcidos hasta darle presencia y vigencia al equipaje que las lleva. Para Mariano Picón Salas, la tradición que interesa no es la que suscita la contemplación elegíaca o el llanto poético, sino la que por su vivo contenido puede siempre repensarse, la tradición dinámica en continuo proceso crítico e interpretativo, no la tradición estática. Su posibilidad de actualización y metamorfosis marca la vigencia histórica de la tradición. Y recita Borges, a veces en la tarde una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Profeso la convicción de que ser humano es ser urbano, que el ADN personal y colectivo que llamamos tradición, lo que lleva a cada quien en los trozos, trazas y hasta trizas de espacios, eventos, seres, afectos, tanto de la ciudad que lo habita y ha habitado, como de las que visita y lo impactan. Construimos esa huella dactilar individual y compartida con los contextos del contexto y en torno a sus entornos. Como el Marco Polo de las ciudades invisibles, cada vez que describimos o descubrimos una ciudad, hablamos siempre de la propia. Esa cara tan difícil de definir que buscamos al fondo del espejo, que exige gran esfuerzo actual y metamorfosis, constituye la tradición como tema colectivo y asunto personal y como proceso que invita a la interpretación, imaginación, analogía. Por eso, solo puedo hablar de tradición a través de lecturas sin duda incompletas y parcializadas, pero sinceras, de las evidencias naturales y culturales que marcan las tradiciones que llevo y que me llevan. Para hacerlo he hecho una selección que no pretendo sea objetiva. Todo escrutinio tiene mucho de escrutinio, lo que ni enorgullece ni avergüenza. He omitido ejemplos de arquitectura venezolana reciente para evitarles comentarios políticos apetitosos, pero innecesarios. Mostraré proyectos importantes para la ciudad, obras de otras disciplinas, pues creo en una arquitectura capaz de mirar más allá de su propio ombligo, y algo que me encantaría llamar nuestra arquitectura, pero arquitectos de verdad hay muy pocos. A los demás, por más trucos que intentemos, solo nos queda profesar este oficio con celo para que al menos nuestras limitaciones no legitimen estupideces. Así, para lo que pueda serles útil y convencido de que esta visita me hará repensarla, comienzo a escrutar algunas de nuestras tradiciones para llevar. Comienzo con las tradiciones episódicas y versos de Israel Centeno. Me honra decir que casi todo lo que mostraré es hecho por amigos, incluyendo algunos en Facebook. Porque tu vida va, sencillamente, sucede. Pocas cosas reseñan la vida y su tradición, el mundo, como los mapas, destacando y omitiendo cosas para imaginar no tanto lo que es cierto, sino lo deseado. A veces encubriendo la verdad física para ensalzar la realidad anímica, la importante. El primer mapa conocido de Caracas registra ya su tradición episódica. Son inexactos la regularidad, ubicación y tamaño de la trama urbana, pero no su valor como evento en un valle surcado de quebradas al pie de una cordillera entre la ciudad y el mar. Admiro uno pretenciosamente llamado monumental, que muestra hitos que uno presumiría institucionales, pero son panaderías, farmacias, peluquerías, episodios cotidianos del mapa que permite a cada quien sentirse en su vecindario o fuera de él. Esa lógica del episodio
estructura la Cuadra Bolívar, las caballerizas familiares en las afueras del casco. Desde el exterior luce como otra casa urbana, pero lo que se presumiría zaguán resulta, al abrir la puerta, el corredor perimetral de una casa rural desde el que se accede a estancias alrededor de patios cuya escala indica su jerarquía. La secuencia sigue hasta llegar al establo y pasar nuevamente al corredor que serpenteando media entre ambientes y sembradíos, mientras el riguroso alineamiento de puertas y ventanas impone un orden preciso sobre esa espacialidad fluida casi accidental. La tradición episódica se intensifica con la expansión de la ciudad, cuando las haciendas delimitadas por quebradas se urbanizan según los sueños o pretensiones de su dueño. En Caracas, verdadera ciudad collage, puede pasarse sin transición del racionalismo italiano a un eclecticismo desinhibido, a monumentalidades parisinas, al mozárabe californiano, a fragmentos ibéricos, a un neoplasticismo radical, al modernismo audaz o secciones bucólicas entre campos de golf diseñados por Olmsted. Collage con el encanto de la diversidad, pero también serios problemas que exige imaginar cómo preservar la multiplicidad remendando rupturas. La ciudad universitaria de Caracas evidencia que la tradición episódica lo permite. El plan maestro inicial propone una composición simétrica con un campo central. En el extremo este, hacia el amanecer, los estadios. Al oeste, el ocaso, el hospital, como enfrentando vida y muerte, fuerza y enfermedad. Y entre ellas, la búsqueda del saber. El hospital, un edificio frontal y académico, aunque con cierta soltura a lo Mendelssohn, se construye en 1945. En 1950, desde la factualidad de lo físico, el Estadio Olímpico, con su expresivo costillaje monumental sobre columnas de fragilidad inverosímil. En 1952, Villanueva dispone el conjunto central contradiciendo el eje original e introduce una lógica compositiva y espacialmente distinta, concebida y construida como experiencia fragmentada y episódica, situaciones y lugares plantados en el rigor de una trama estructural regular pero rotada que articula ámbitos sin límites precisos, entre patios, obras de arte, edificaciones, celosías, piletas, jardines, polifonía experiencial que conduce a las sensuales rampas del foyer abierto de esa apoteosis sensorial que es el aula magna, o permiten traspasar el mar de luces y reflejos frente a la sala de conciertos y hacia la biblioteca central. Como para conjurar cualquier tentación de retomar la composición original, el jardín central se ocupa con un bloque perforado de patios y otros eventos. Las conexiones peatonales se techan con cubiertas estructuralmente osadas y plásticamente deslumbrantes. Se contorsionan los techos para generar lugares y en cada cerramiento las sombras revelan 1000 luces. Las accidentadas fases de construcción impiden visitar la ciudad universitaria en orden cronológico, sino según la secuencia que cada quien, cada día, tome, entremezclando rutas múltiples y tiempos varios. Lo cotidiano con lo emblemático, siempre lo espacial y experiencial prevaleciendo sobre lo volumétrico, con la crudeza del brutalismo corbiciano o las complejas articulaciones de Álvar Aalto, episodios que, como la vida misma, entrecruzan emociones y memoria. Con menor intensidad, pero igual pasión, el primer centro comercial de la ciudad integra calles y aceras para traerlas a su interior mediante plazoletas y galerías impecablemente construidas, que crean conexiones y secuencias urbanas que desde sus inicios han acogido encuentros casuales o planificados, actividades comerciales de todo tipo, santas y no tanto, teatro de calle, es decir, episodios de la multiplicidad urbana. Como los episodios, espacios, personajes y símbolos
en los lienzos de Jacobo Borges, simultáneamente evocadores de imágenes de álbum familiar e inquietantes ecos oníricos, o las videoinstalaciones de Magdalena Fernández y sus vibraciones geométricas entre luces, vibraciones típicas de la noche caraqueña en espacios lúdicamente múltiples, episodios efímeros y luces casi efervescentes. Cuando una alcaldía hace unos años nos pidió remodelar un centro deportivo, no sabíamos que nos tocaría manejarlo según las tradiciones episódicas. Ahora entendemos que esperaban poco más que un esquema de color para mitigar el deplorable aspecto del complejo y que no tenían recursos siquiera para eso. Aunque no existe documentación sobre las edificaciones existentes, su estado es, además de desagradable, visiblemente riesgoso para los más de 5.000 usuarios que durante 16 horas, 7 días a la semana, utilizan este centro más que deportivo, solo la piscina tiene las medidas reglamentarias, como centro comunal, en un vecindario periférico sin espacios públicos. Como sabíamos que el conjunto a diseñar requeriría inversiones de las que no se disponía, y que ello implicaba depender de donativos de imprevisible secuencia, frecuencia y destino, proyectamos un kit de armado aleatorio, pero modulación regular, de piezas autosuficientes, pero previstas para reforzarse entre sí al integrarse, de formas y materiales sencillos, pero escala y expresividad acordes al uso y rol urbano, transparentes en su espacialidad y lógica constructiva, capaces de promover los servicios requeridos y primordialmente lugares de socialización que ensamblaran episodios y situaciones para, en el tiempo, construir una referencia urbana para una comunidad a la que la voracidad especulativa se la negó. En una exitosa telenovela local, un personaje llamado Eudomar Santos describía con desparpajo caribeño la lógica de las tradiciones episódica, que explica los encantadores extravíos de mi ciudad. Como vaya viniendo, vamos viendo. Así vamos cada día los caraqueños, asomados a la vida, viendo a ver, quizá irresponsable, indolente, resignadamente. Prefiero pensar que oteando lo imprevisto para desde las tradiciones episódicas inventarnos permanentemente. Como los versos de Jackie Goldberg, nuestras tradiciones desplazadas ruegan, no hablen de huidas, porque de ellas me hago. Huidas marcadas por el esquema del Plan Regulador de 1951. Al no lograrse los acuerdos que exigían otros planes, surge esta estrategia factible porque en realidad no requiere acuerdo alguno y permite que cada propietario de hacienda la urbanice como le parezca, como bolsón estanco entre las quebradas que la delimitaban, aprovechando el viejo camino que recorría el valle para enchufarse a una espina de circulación, luego replicada en la autopista. El plan no solo no admite, sino que induce la inconexión, concentrando todo en una única vía. Quien haya sufrido el tráfico caraqueño sabe lo que digo. Es que creímos que expandirse era crecer. ¿Por qué no suena? Creímos que expandirse era crecer. Rapaces malbaratamos el valle, altaneros despedazamos parajes, tasajeamos montañas y abrimos trochas para emprender una fuga que no cesa hacia el Edén del sueño americano que tardó poco en demostrarse infierno. Jactanciosos adoptamos la tradición del desplazamiento y sucumbimos al aislamiento. Onubilados, imaginamos que la vida siempre fue así. Desechamos jactanciosos lo propio.
Adoramos el carro para derrotar la distancia. Y noten que el anuncio dice autoviles, no automóviles, y no está photoshopeado. Nos dispersamos en el contrasentido de una ciudad suburbana, una subciudad. Hasta creer estúpidamente que lo que recién había sido lo sería ya por siempre. Que viviremos por siempre en jaulas que decoraremos para que nos ahorquen igual, pero con dulzura. Siempre tangentes, siempre colgando, siempre aislados. Pasando sin llegar nunca ni jamás estar, solo pasárnosla pasando. Como si convertirlo todo en paso, sin peso ni piso, nos librara del abismo. Incapaces de ver lo ya evidente, seguimos planificando sobre los mismos mitos, picoteando la ciudad hasta llevarnos al traste lo que se le atravesara. Nuestra gran arquitectura civil es de hecho de distribuidores viales, todos pulsiones subconscientes con nombres de animales amenazantes. El Centro Simón Bolívar, sin embargo, demuestra que las tradiciones desplazadas adquieren una dimensión distinta si se nutren también de tradiciones episódicas. Rematando la avenida propuesta por el plan que no pudo concretarse, en pleno casco central y por años rey de las tarjetas postales, el conjunto dispone, además de sus torres emblemáticas, una trama de conexiones viales y peatonales, superficiales y subterráneas, que generan pasajes comerciales, galerías, pasos, terrazas, portales, que son también transiciones temporales con sorprendente y eficaz capacidad para tomar la trama original, transformarla, intercalarla y regresarla, aunque ya no es igual. A pesar de su deplorable estado actual, este ensamblaje urbano temporal y funcional aún demuestra que las tradiciones desplazadas no imponen alienación ni aislamiento si las herramientas son adecuadas y claro el objetivo. El ímpetu del movimiento alcanza el arte venezolano con los sobresalientes penetrables de Soto, efímeros, lúcidos, cambiantes, experiencia intangible más que objeto concreto, percepción construida solo al transitarlos. Interpretando poética y tropicalmente las tradiciones desplazadas, Altolar incorpora el carro a una cotidianidad vivencial que espacializa los sistemas de movimiento. Seguramente es el mutismo de su exterior lo que hace tan intensa y sorprendente la experiencia de este complejo ensamblaje de torres de elevadores, puentes de circulación, zaguanes voladores, pollos como jardines verticales, celosías que animan el espectáculo de la luz. Conozco gente que no soporta tanto vértigo,
pero también, si sabemos verlas, muchas de sus posibilidades, particularmente la nada fácil de transformar las ciudades zonas del urbanismo encapsulado en una ciudad de comunidades de urbanidad integrada, para con la tradición episódica oponer a las tradiciones desplazadas otras emplazadas en enclaves donde la diversidad sea lo que nos una. Este fue el objetivo del Plan de Ordenamiento Urbano para Chuao, del que solo mostraré principios generales. Chuao es uno de esos suburbios de los 50, terminal, distante y aislado, con niños en triciclo esperando que papá regrese del trabajo, en carro, claro, que el tiempo fue convirtiendo en simple paso hacia otros suburbios y hoy pasan por sus mismas calles cientos de miles de carros diariamente. Del sector, donde por cierto está nuestra oficina, en una casa a la que queremos mudarnos cuando haya dinero para adecuarla, huyeron sus habitantes originales y sus casas degradadas forman hoy un caos contaminado y congestionado. Este panorama apocalíptico implica para nosotros su mejor oportunidad. Primero, porque nadie alaba su estado actual. Después, porque puede ahora imaginarse como enclave de nueva centralidad. Después, porque las conexiones que la ciudad requiere pasarán por Chuao y le darán un apetecible valor inmobiliario. Y porque como Chuao participa de la tradición episódica, su diversidad ofrece opciones variadas para una ciudad incluyente. Los principios de diseño urbano buscan potenciar desarrollo ambiental, relanzar el ámbito como enclave de nueva centralidad, reorientando el tráfico de paso y priorizando el espacio público peatonal, reformular las vías como espacios públicos caracterizados, ensamblando escalas de lo metropolitano a lo urbano y hasta lo local, recuperar la calidad de vida de manera integral, clarificando, clasificando y cualificando las interrelaciones formales y funcionales entre componentes urbanos, naturales y edificados, públicos y privados, desarrollo social, repoblar todas las secciones del área, garantizando ocupación de todos los sectores todo el día, reforzar la diversidad de ámbitos y ambientes urbanos, promoviendo la diversidad poblacional y mientras al tiempo se preserva los valores patrimoniales, revitalizar el área central, incluyendo apropiadamente usos mixtos e involucrando al privado y a la autoridad en la sostenibilidad del área. Y principios de desarrollo económico, como incentivar el desarrollo de todas las parcelas, repoblando el sector, reactivando su valor inmobiliario y democratizando la inversión, sincerar los cambios funcionales, físicos y poblacionales que ya han ocurrido en proceso o a futuro para ordenar la diversidad sin coartarla y formalizar la presencia de los usos existentes para garantizar suficiencia presupuestaria por pagos de impuestos municipales y prediales. Estos principios instrumentan ordenanzas basadas en temas clave: la primacía del valor cualitativo sobre el índice cuantitativo. Primero hay que definir el orden y el modelo urbano que se busca. Eso da una noción de ordenamiento que permite definir las estrategias y entonces se desarrollan las ordenanzas, que son sencillamente mecanismos, no al revés. El compromiso público de toda acción privada y en consecuencia el espacio público y no el espacio parcelado como unidad de ordenamiento, la complejidad de lo urbano contra los simplismos del zoning, que te dicen que en un lote la edificación tiene una zonificación como que fuera idéntica y fuera un ser sin pies o cabeza, fuera solamente cuerpo igual desde que toca el suelo a que toca el cielo, y la necesidad de instrumentos versátiles para varios escenarios. Como pueden ver, evidentemente es un trabajo complejo y extenso que casi ameritaría una charla, pero estoy dispuesto a que me vuelvan a invitar. Con este ABC de códigos innovadores, pero no crípticos, y comprobaciones en talleres universitarios, proyectamos una imagen objetivo para transformar los restos abandonados de un suburbio colapsado en anuncio de una ciudad posible. La conflictividad política en que vivimos impidió aprobar este plan,
y ahora, como toda la ciudad, espera tiempos mejores para su relanzamiento. Quizá aún pasaremos pasando, pero con optimismos de ciudadanos en libre ejercicio de la profesión de ciudadano, creemos que un día emplazaremos tanto desplazamiento e imaginaremos esa ciudad que espera sepamos construirla. Roberto Echetto describe el drama de nuestras tradiciones topográficas. Me gusta mi ciudad, solo que con Caracas uno tiene una relación muy extraña. Tú la quieres y la odias al mismo tiempo. La odias porque es un infierno, una cloaca externa, un laberinto sucio, hediondo, repleto de edificios feos y de apretujamientos de pocas posibilidades. Nunca puedes ver en ella un horizonte amplio donde la vista se te pierda confundida. No puedes. Siempre hay una montaña que te aprisiona, que te corta la mirada amplia hacia el infinito. Lo curioso es que esta misma montaña, jaula verde, tumba de piedra, es de una belleza profunda, inalterable, majestuosa. Es el Ávila imponente donde todos los verdes tienen su morada, su fresquito, su hogar. Hogar de caraqueños jodidos, pero siempre fascinados por la montaña, por el límite, por el gran muro rocoso. Como describen casi todos sus mapas, en Caracas todo es confinado. Nuestro mundo es una concavidad que habitamos mientras el brillo del mar al otro lado de la montaña se anuncia el mar mientras resalta la montaña. Todo en Caracas es abrupto, misterioso, cercano, como pliegues que esconden secretos y promesas. Es como un escote. Este valle lleno de rincones ensambla caprichosamente fragmentos naturales, urbanos, humanos, con extraña continuidad, nada sutil sino extrema, a veces cruenta, como cuando se desbordan las quebradas y se vienen abajo montañas que nos miran desde arriba. Como las tradiciones nos constituyen, solemos creer que lo que es, y necesitas un extranjero para develar lo que das por descontado. Cuando invité a Pacho Sanín, que quizá algunos de ustedes lo conocen, a la universidad, me preguntó un día por qué en Caracas todos los edificios tienen al menos 2 plantas bajas. Confieso que yo no lo había notado, pero su observación me reveló la constante presencia del declive y su descripción arquitectónica, el corte, en el ADN caraqueño. Entendí entonces la belleza de las exageraciones escenográficas de la escalinata en el Capitolio Nacional, que aprovechando el desnivel entre el ala norte, donde se encuentra el salón protocolar, y el ala sur, donde están los hemiciclos, despliega como celebración topográfica nuestra ceremonial y hermosa colina capitalina, quizá pomposa y hasta aldeana, pero geográficamente festiva. Debo confesar que hasta entonces veía el Club Táchira y su cubierta laveada proyectada con torroja solo como hermosas curiosidades notables. Pero el comentario de Pacho me hizo entenderlo como parte de nuestras tradiciones topográficas, desde el secuencial descenso hacia la gran vela hinchada que se abre a la ciudad, hasta el modo en que en correspondencia la ciudad se adentra en la delicadamente poderosa silueta de esa cáscara, en la que paisaje y arquitectura se contienen y liberan mutuamente, integrándose, interpenetrándose, con sensualidad que explicita el contrapunto entre esta cavidad abriéndose y el alzado mástil del Hotel Humboldt sobre la montaña, marcas topográficas en el valle que constituyen y celebran. Como los golpes de pintura de Reverón sobre lienzos sin preparar, hirientes como luz caribeña, donde la precisión de la forma cuenta menos que la impresión de una atmósfera, esponjada, puro brillo y aire en movimiento para llenarse de ellos. Pablo Lasala prácticamente no dejó obra construida, pero influyó notablemente a mi generación con sus dibujos precisos y preciosos, y su continua invitación a pensar y obrar rigurosamente pero sin convencionalismo. Su propuesta para el nunca construido edificio de oficinas parlamentarias al norte del Capitolio no solo evoca aquella escalinata escenográfica que les acabo de mostrar,
con monumentalidad aún mayor, sino que interrelaciona requerimientos programáticos y declives complejos, desplegando como instrumento de la tradición topográfica una arquitectura de laderas, colinas, cavernas, valles, que median con edificaciones existentes, trazan direcciones propias y enfatizan tanto las herencias del lugar como las que aporta el proyecto. Estratos de una geografía dinámica en constante construcción. Carola Bravo insinúa mapas dibujados o tallados sobre piedra, paredes, jardines o pavimentos para resemantizar tanto los espacios que representan como los que habitan con fragmentos de lugares tan conocidos como por armar. Hace apenas 25 años ganamos el concurso nacional para la Facultad de Leyes en la Ciudad Universitaria. Ha pasado de todo. Presentamos el anteproyecto en 1988, una huelga lo puso en espera, cambió el decano, el siguiente lo engavetó, otro quiso reflotarlo, la UNESCO condicionó la postulación de la Ciudad Universitaria como Patrimonio de la Humanidad a la existencia de un plan que normara las nuevas construcciones. La nuestra sería la segunda no diseñada por Villanueva en el campus, cuyos lineamientos invalidaron la propuesta del 86, presentamos en el 2000 otra propuesta que terminó aprobándose en el 2003 y desde entonces estamos a punto de contratar el proyecto final. Nos gustó tener que reformular lo planteado 14 años antes, pues como las tradiciones, uno cambia, no solo envejece. Si el proyecto resucita, quizá varíe, pero no creo que en lo fundamental. Nos habíamos ido dando cuenta que sería no solamente necio, sino inútil pretender imponerse a Villanueva, que por el lote asignado habría pasado el eje de simetría del plan original que les mostré y que continuar las circulaciones y trazas... no debería estar ahí. Vámonos para la próxima. Continuar las circulaciones y trazas del contexto nos permitiría mejorar mejores relaciones contextuales y tramar circuitos fluidos para interconectar las funciones del edificio, clasificar sus jerarquías y proveer diversos episodios y desplazamientos. Nos concentramos entonces en la generación de un patio plaza académico comunitario que entrelaza los circuitos y como evento arquitectónico crea una topografía arquitectónica que por un lado desciende al auditorio mientras principalmente sube a una terraza pública. Vamos a esperar llegar a la terraza. Estamos con el primer planito de esa montaña de escalinata. Miramos alrededor. Y vamos a seguir montaña arriba. Para, al culminar la montaña, ver la estructura del estadio y desde esa terraza pública observar todo el conjunto, reconocer las trazas del eje que se obliteró, identificar la evolución del pensamiento de Villanueva, que es de hecho un testimonio de la historia arquitectónica de la ciudad y de nuestro país. Ahí estamos caminando por lo que hubiera sido el eje original y habitar la geografía natural y edificada. Tengo esperanza, Vilma diría tosudez, en que algún día este edificio se hará, más porque la facultad lo necesita que por este homenaje a las tradiciones topográficas de esta ciudad aprisionante, pero de belleza profunda, como dice Roberto, que siempre llevamos y nos lleva. Quizá si alguien osa invitarme otra vez, les traiga fotos y no solo una animación. También hay en mi ciudad tradiciones desgarradas, como los versos de Eda Armas. La ciudad rota, las ciudades desde donde esto escribo caen, duelen
como cuerpo, como país. De un mapa habla tanto lo que dice como lo que calla. El mapa preparado para el cuatricentenario de Caracas la presenta entre montañas vírgenes, voluptuosas, sin invasiones ni edificaciones precarias, de las que ya en ese momento estaban completamente llenas. La realidad de la ciudad se desconoce, no porque no se sepa, sino porque se ignora, borrando la mitad de su población, escondiéndola como el sucio debajo de la alfombra, fingiendo no notarlo. Lo mismo hace la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano en su Plan Caracas 1990, encerrando la ciudad limpia en un falaz condón de zonas verdes de protección ambiental, muchas de ellas montañas ya invadidas. Como la palabra revela lo que intenta ocultar, en Caracas llamamos lomas las montañas ocupadas por los ricos, colinas las habitadas por las clases medias y cerros las invadidas por clases pobres. Este ardid metonímico elude años de exclusión que produjeron heridas y desgarramientos que ahora toca asumir para regenerar tejidos humanos, urbanos y políticos. Con tenacidad, en muchos casos heroica y siempre dramática, el albañil levanta su rancho sobre cerros sin seguridad, servicio, acceso, dispensario, ni más atención política que abrazos a viejitas y besos a niños cuando tocan elecciones. Pero también, y a pesar de la cíclica tragedia de derrumbes y muertes, y sin orden predeterminado ni reconocible, construye consistencia social y urbana, replicando los modos grabados en la memoria colectiva y no aplicando irresponsable, banalmente, modas in. La obra de Bárbaro Rivas resume la aciaga belleza de esta precariedad en imágenes tan conmovedoras como inquietantes. Sus perspectivas imposibles, y déjenme decirle que tenemos el gusto de ser propietarios de esta obra porque mi suegra nos la regaló antes de morir. Angustiosamente fraccionadas, estallan en colores y personajes festivos y cielos intensos, todo dentro de una casi abrumadora precisión geométrica. Por años, los gobiernos han suscrito el asistencialismo de los bloques aislados del modernismo ortodoxo como única estrategia, lo que no solo no resuelve el problema, sino termina fagocitando intentos como los del taller de arquitectura del Banco Obrero, el TABO, coordinado por Villanueva, quien en apenas 10 años abdicó de las estrategias de conformación urbana del silencio, un esquema urbano claro, con precisas graduaciones de privacidad entre espacios públicos, galerías comerciales, zaguanes analógicos, patios centrales, clara categorización entre la modesta monumentalidad del frente urbano y las sencillas, mas no simples articulaciones en y hacia los patios, aún el mejor, más complejo, más completo y plenamente urbano desarrollo de vivienda obrera en Caracas. Riqueza y complejidad perdidas al barrer rancho, terracear cerro e instalar prismas para almacenar gente en colosales containers verticales que la vida, siempre terca, termina imponiendo su crudeza sobre aquellos sueños prístinos. Una instalación de Meyer Weissman presenta un rancho de techo de zinc y paredes de bloque de arcilla con agujeros que permiten curiosear hacia el interior y descubrir el impecable y moderno dormitorio de la acomodada adolescencia del artista. Ficticio búnker que lo protege un exterior implacable que ni siquiera asomándose desde adentro hacia afuera por esos huecos podría verse. Más que paralelos, son mundos mutuamente negados. Comenzando este gobierno, inició programas similares a los hechos en Río de Janeiro, Medellín y otras ciudades que fueron, sin embargo, inexplicablemente abandonados. Alcaldías no afines al gobierno sí mantuvieron la labor hasta construir edificios como el ambulatorio del barrio en Las Minas, a mi entender entre lo mejor de Caracas por su calidad arquitectónica y su valor ético. Con discreción, pero sin vergüenza, el edificio denota su relevancia institucional en un entorno frágil que respeta,
adoptando su escala sin disfrazarla, con rigor y calidad, pero sin aspaviento. Hacia la calle y al interior se generan espacios públicos distintos, atinadamente interconectados por un edificio que con ciertas audacias arquitectónicas evita protagonismos y entiende afectivamente el lugar, para sin mimetizarse, cualificarlo e impulsar la regeneración. ¿Acaso construcción de una tradición de arraigo que pueda serle propia y apropiada? Últimamente hemos podido también enfrentar estas tradiciones desgarradas a través de encargos que buscan regenerar tejidos maltratados. Uno de ellos es el sistema de puntos ciudadanos, que siguiendo similares principios compositivos adaptados a cada localización, siempre con sencillas técnicas constructivas, instalaría en distintos lugares de la ciudad como política integradora, de momento se han proyectado 2, aproximaría los servicios de la Alcaldía Metropolitana al público desde módulos bajo extensas plazas apergoladas. El anterior está en una de las zonas más ricas de la ciudad y este que voy a pasar a describir en una zona muy deprimida y muy pobre. E intencionalmente se utiliza la misma arquitectura o los mismos principios. El primero debe construirse para el barrio que rodea un antiguo botadero de basura convertido en complejo deportivo y propone un extenso atrio apergolado y su módulo de servicio. Las imágenes y el video fueron hechos por la alcaldía y debo confesar que la primera vez que los vimos nos horrorizaron sus colores guacamayosos. Hasta que entendimos que si los módulos cumplían su propósito, la comunidad se los iría apropiando y quizás tendrían real éxito cuando con los años lo que nosotros concebimos fuera irreconocible. Aún detesto los colores, pero ojalá se construya para ver cómo evoluciona. Lo que sí debería estar concluido pronto, si Dios quiere, que no veo por qué no, pero más bien si al constructor le da la gana, que eso ya es más difícil, es un pequeño parque infantil en un sector muy dilapidado y que estamos tratando de convencer a la alcaldía municipal respectiva para que utilice este esfuerzo e inicie un plan de recuperación de espacios públicos que, aprovechando la maravilla natural, en que fueron instalados esta arquitectura detestable y tan deteriorada, podamos construir un grupo de situaciones comunitarias y urbanas para los distintos grupos de la comunidad, con parques, paseos, plazas y un lugar comunitario compuesto y construido de modo muy sencillo y en base, como ya algunos de ustedes se ha podido dar cuenta, siempre a cuadrados y secciones áureas, como símbolo de dignidad y limpieza. Son espacios muy fluidos, transparentes e igualitarios, hechos de luz, aire, fluidez e interacción humana. No nos interesa en ningún caso, pero mucho menos en estos, arrancar un wow de efectismo que pronto degenera en otro wow adolorido de esperanza desgarrada. Ya son demasiados desgarramientos los que nos fracturan para que nuestra petulancia imponga más. Consideramos inmoral trabajar para la ovación y demasiado fácil. Preferimos hacerlo en desmontar tradiciones desgarradas y regenerar lo que el desconocimiento quebró. Comienzo a terminar este monólogo con una pieza del folclore guarao, que son indios del área del delta del Orinoco, aquí interpretada, y uso el término en todas sus acepciones, por Prisca Dávila al piano y la voz, Heriberto Rojas en el bajo, Miguel Hernández en la batería y Eduardo Dávila en la flauta, instrumentos occidentales que entrelazan esta pieza originaria del delta del Orinoco con la formalidad clásica, la improvisación del jazz y un tombadito afrocaribeño que Gilma seguramente apreciará,
y que ustedes pueden aprovechar para estirar las piernas y bailar un poco para demostrarme que los caleños de verdad son salseros, o para llevar el compás con palmas o pies y así ir despertando a los dormidos para que disfruten las presentaciones buenas, que son las que siguen, o sencillamente para hacer como que van bailando e irse saliendo de la sala porque ya tuvieron suficiente y prefieren descansar. La escogencia busca insistir en las posibilidades de la tradición para llevar, cuando portátil y al portador, viva y vivaz, sin camisas de fuerza ideológicas, credos o restricciones, nos atrevemos a explorar sus analogías, retos y posibilidades. Si me das un poquito más de volumen, si puedes. Me están pidiendo brevedad. A mí me dijeron que tenía 50 minutos y la máquina marca que llevo 48 hablando. Y creo que faltan como 3. Es decir, cuando entendemos como Eliot que la diferencia entre el presente y el pasado es que el presente consciente tiene una comprensión del pasado de una manera y profundidad que el pasado no podría haber tenido sobre sí mismo. Y nosotros seremos, quizás somos ya, nuestro propio pasado y el de otros. Esta comprensión del pasado desde el presente consciente necesita entender la tradición como un proceso dinámico hacia el futuro, la única dimensión del tiempo sobre la que podemos pretender algún control por determinación y no por adivinanza. Y como Octavio Paz, que la búsqueda de la modernidad es un descenso a los orígenes, pues volver al origen es descubrir que la modernidad no está fuera, sino dentro de mí. Ciertamente la originalidad no consiste en la banalidad de ser distinto, alardear ser creativo, ni la identidad en el horror de ser idéntico para simular bagaje, sino ambas en ser auténtico con los orígenes y también reconocer su movilidad con la tradición, con nosotros y nosotros en ella, para juntos entendernos y atendernos. A veces nos rodean tantas señas e información que terminamos más confundidos de lo que empezamos. Puedo afirmar, como Junot Díaz hace decir a Junior en The Brief Wondrous Life of Oscar Wilde, que si estos años me han enseñado algo es esto: nunca puedes escapar, jamás. La única salida es hacia adentro. Incluso cuando nos empeñamos en forzar las cosas necias que nos parecen indispensables donde no caben y desconocemos impunemente las consecuencias de nuestra irreflexiva tosudez. Y nos quedamos solo con un vacío negro, solitario. He hablado de la tradición desde diferentes expresiones que de ella hemos identificado en nuestra ciudad, consciente de que las clasificaciones, como las de cualquier análisis, son arbitrarias, que las que he presentado seguramente se solapan en varios aspectos y en otros parecen contradecirse, como sucede con frecuencia con las emociones, y que he podido escoger otras porque también y afortunadamente, como las emociones, lo que nos constituye es tan vasto como los paisajes que nos atrevamos a explorar y no necesita ser coherente para ser consistente. Creo conveniente asimilar la información, lo que escuchamos, heredamos o aprendemos con la comida. Debe masticarse bien, digerirla, asimilar lo que nutra y el resto expulsarlo para no quedar congestionado. Y también conscientes de que el equipaje que hoy contienen estas tradiciones para llevar irá cambiando y alimentándose con cosas que hagan, lugares que visiten,
Se llenarán y vaciarán, harán y desharán, según los viajes que se emprendan, o al sentir que se regresa de alguno, o se va a comenzar otro, real o emocional. Si la tradición no pasa por alguna forma de traducción, puede convertirse en traición. Por lo menos sirve para despertarse. Temporada. No da más el volumen. Que no hubiera sido nuestro premio Nobel si la muerte innoblemente no se hubiera atravesado. Eugenio Montejo escribió: la tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros hasta juntarnos por fin en este sueño. Igual giran las tradiciones y nosotros, cada cual sobre sí mismo y en las otras, hasta encontrarse y juntarse en la infinidad de un sueño. Agradezco a la vida que por ahora los giros de la tierra hayan permitido juntarnos en esta Cali, casi Caracas, y viceversa, que ya está impresa en las tradiciones que llevo. Y aunque el video sigue corriendo un poquito, Cali, casi Caracas, o Caracas, casi Cali, termino aquí. Gracias. Pero quedo decepcionada que tan salseros no son. Que nadie se atrevió a levantarse a bailar algo de tamboreo, a lo mejor porque es más costeño que salsero. Gracias. Hacemos un llamado muy especial a los representantes de los entes territoriales de acudir a las mesas de negocio. Me han pedido el favor que haga este llamado a las personas que aún no han asistido a estas mesas de negocio, los están esperando allí. Les quiero comunicar a todas las personas aquí presentes que esta noche en el Teatrino y la Tertulia el cóctel va a estar buenísimo. Ya hablamos de la presentación de la Banda Departamental de Bellas Artes, pero el restaurante Baracúa del barrio El Peñón va a ofrecer un delicioso cóctel de comida del Pacífico. O sea que van a tener la oportunidad de deleitarse con ceviche mixto. Ellos también tienen una fusión de comida peruana, entonces de yuca a huancana. Mejor dicho, vale la pena poder disfrutar de las delicias que el restaurante Baracúa ha traído para ustedes. A las personas jóvenes, a los estudiantes, me han informado que les comunique que tienen unos beneficios al presentar gracias, Escarapela. En los sitios de Baracúa y en Titirifue, a las personas, a los jóvenes no les van a cobrar el cover, y aquí en la plazoleta de comidas presentándoles Escarapela, pues van a poder acceder a unos descuentos. La propuesta de... ¿Qué pasó? ¿No les dieron descuentos? No, mal hecho. Mal hecho porque me dijeron que les dijera que presentando, pues ahorita me acaban de decir, de hecho, no desde temprano, sino ahora. Por eso les digo,
Vamos a pedirles un favor muy especial. Me imagino que la idea es, había un receso, pero pues me ha pedido el presidente del Congreso que si están de acuerdo sigamos para de pronto salir un poquito antes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a invitar a la siguiente conferencista, que es la arquitecta Gilma.